Buenos días y bienvenidos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Hoy es miércoles, ya estamos a 29 del mes de mayo, 2 días, o sea que ya el próximo viernes, no el sábado, estamos a 1 de junio, y hoy es miércoles, y como todos los miércoles, la figura principal de este programa no soy yo, sino Fernando Marte. Ay, cuánto honor me confieres al decir que soy la figura principal de este programa, pero nada, eso es solamente un deseo. Pero los deseos también se acogen con buena voluntad, y como con buena voluntad acogemos. Voy a demostrar el próximo miércoles. Eso no viene. No, te lo voy a demostrar el próximo miércoles. El próximo miércoles, el programa lo presenta Fernando. Bueno. Así es. Bueno, señores, gracias por su atención. Aquí, hermano, mirando que las lluvias de los últimos días al menos han mejorado en gran medida las presas que estaban en estado crítico. Y se espera que en los próximos días, valga la redundancia, también contribuyan a mejorar aún más. Así es. Vamos a ver si lo que dice meteorología se ajusta a tus aspiraciones. ¿Qué dice meteorología para el día de hoy? Bueno, empezamos con que el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene en alerta a 14 provincias, mientras la Oficina Nacional de Meteorología pronostica que ocurrirán aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las regiones noroeste, noreste, norte, sureste, la llanura costera del Caribe, Cordillera Central y la zona fronteriza. O sea, estaban abarcando bastante territorio en nuestro país. Esto es por una vaguada sobre el territorio nacional. Las provincias en alerta meteorológica son Monteplata, Elías Piña, Monseñor Noel, Santiago Rodríguez, Atomayor, Valverde, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Dajabón, San Pedro de Macorís, San Juan de la Maguana, el Gran Santo Domingo, Santiago y La Vega, donde se podrían registrar desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas, inundaciones urbanas y rurales, así como deslizamientos de tierra. La ONAMED exhortó a las personas que residen en las zonas declaradas en alerta a adoptar las medidas que permitan salvar vidas y proteger las propiedades. Deben evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas, alejarse de pendientes o terrenos irregulares, donde las condiciones de vulnerabilidad son más notorias. La tormenta Andrea anda por ahí dando tumbo por las Antillas Menores sin tocar tierra todavía. Y ya no va a tocar tierra, parece que ya eso se va a disipar. Y como decía Fernando, esos aguaceros que han impactado en varias zonas han mejorado significativamente tanto las presas como los canales. Las fuentes de irrigación y de suministro de agua para el consumo humano en estas provincias, que varias de ellas estaban o estuvieron durante un buen tiempo prácticamente en alerta debido a la sequía. El próximo sábado, que contaremos a 1 de junio, mañana 30, viernes 31, sábado contaremos primero comienza la temporada de huracanes, que concluye el 30 de noviembre. Y las previsiones son de que unas 5 tormentas de alguna consideración pudieran tocar o venir por la trayectoria que generalmente impacta la República Dominicana o inciden en la República Dominicana. De las 22, de los 21 huracanes nombrados, o tormentas que son bautizados, tienen nombres, son fenómenos de consideración. Esas 5 pudieran pasar por nuestro territorio. Bueno,
Siempre y cuando estos huracanes no presenten algunos estragos de eso que saben presentar, por lo menos las lluvias que puedan traer esos huracanes sería bienvenida. Son beneficiosas. Sí, Siempre se ha dicho que las lluvias pagan sus daños. eso. Es una premisa medio Sí, catastrófica. pero realmente se ha podido contactar eso. Que las lluvias pagan sus daños. Dime a ver. Lo malo de los daños materiales. Sí, porque, bueno, los daños humanos, bueno, esos son irreparables. Esos son irreparables. Ahí no queremos que eso llegue porque ningún daño humano, la pérdida de vidas, no, eso no lo repara nada. Así es. Mira, Fernando, ayer, bueno, vamos a hablar primero de lo que dijo el presidente de la República. Cali, ¿qué es lo que está pasando? Cali, ¿qué es lo que está pasando? Ah, ok. Ok, ya. Dice el presidente Danilo Medina que está llegando la hora en que él deba referirse al tema de la reelección, que tiene que pasar primero por la modificación de la Constitución de la República. Me llamó la atención, no sé si a ti también, que el presidente, en una respuesta muy lacónica como es habitual en el presidente cuando le tocan esos temas espinosos, que lo que tira son titulares, dijo el presidente, está llegando la hora, ya se aproxima el tiempo que el momento que yo debo hablar y le voy a hablar a la prensa. A mí como que esa especificación de que voy a hablar a la prensa me llevó a que el presidente no va a hablar nada de eso. Porque el presidente cuando le vaya a hablar no significa que si lo hace a la prensa no le está hablando a todo el país. Obviamente, pues nosotros somos la correa de transmisión, o sea, el canal por donde la población se entera de las cosas. Pero ese tema en su momento deberá ser abordado en un discurso. A mí realmente lo que me preocupa es que un discurso a la nación, ¿verdad? Sí, pero ese tema, independientemente de lo que tú digas para guardar las formalidades, a mí realmente lo que me preocupa es que un presidente que uno entiende debe ser institucional, no esté ahora mismo hablando de que le voy a hablar de la reelección a la prensa en un tiempo. Eso no debe hablarse. Porque eso está establecido. Él no tiene que hablar. Eso es lo que yo digo. Como los medios de comunicación y los dirigentes políticos han puesto el tema permanentemente. Entonces, a veces pienso como que estamos en un estado de paranoia. Porque, señores, no lo hizo Trujillo, la modificación consecutiva de la Constitución. Balaguer no lo tenía que hacer porque eso estaba establecido. Pero no lo hizo Lilis, no lo hizo nadie. Y ahora se quiere tratar de imponer una reforma constitucional por las vías no santas que todo el mundo sabe que eso va a generar. Todo el mundo sabe que eso no va a ser mediante una persuasión, mediante una motivación. La motivación todo el mundo sabe cómo se va a dar. Y aunque yo puedo estar ahora mismo hablando pluma de burro, porque en realidad el presidente nunca ha dicho ni que sí ni que no. Sin embargo, los aprestos son evidentes desde el día siguiente de la segunda juramentación del presidente, el 16 de agosto del año 2016. Al día siguiente comenzaron a fastidiar con eso. Mucha gente, de manera, pudiera decirse, de manera abusiva,
porque es un asunto que lo están haciendo a priori. Claro. Que van a comprar los legisladores, que que para modificar la Constitución tienen que comprar los legisladores. Y digo que es a priori, pero la experiencia sirve para algo. Y se sabe que aquí ha habido modificaciones que han sido compradas. Por ejemplo, yo no me refiero a la modificación del 2015, que ahí no había necesidad de comprarla porque los dos sectores fundamentales en el PLD Se pusieron de acuerdo. se pusieron de acuerdo, los reformistas votaron, los PRDistas votaron, y los únicos que se abstuvieron fueron, no siquiera votaron en contra, se abstuvieron o algo así, como quiera fue en contra. Fueron los PRDistas y algunos de los representantes de los partidos minoritarios. Bien, pero recordamos que en el 2002 usaron 25 millones de pesos que le fueron sacados a Baninter, que eso está documentado. Está documentado y están identificadas las personas. Yo lo voy a decir aquí, porque algunos de ellos incluso están retirados de la política. Pero eso se sabe que fueron sacados 25 millones de Baninter y el resto lo agenciaron por otras vías. La reforma del 2002 para viabilizar la repostulación de Hipólito Mejía. Que una cosa es repostulación y otra cosa es reelección. Hipólito se repostuló, más no se reeligió. Bien. Entonces la idea es, o sea, lo que la gente está diciendo es que si se modifica la Constitución para una segunda reelección del presidente Danilo Medina, se haría mediante la compra de conciencia. Y voy a hacer aquí la siguiente revelación para que conste en acta. Hay un grupo de abogados y personas particulares que van a perseguir algún cambio de patrimonio de los diputados para someterlos a la justicia por lavado de activos. Hay una ley que es la ley 155-17 que posibilita que alguien que sea sobornado, porque en algún lugar de alguna manera tiene que mover esos recursos. Si usted cambia su patrimonio en ese periodo, va a ser sometido a la justicia por lavado de activos y van a caer presos. Pero ven acá. Van a caer presos. No, es verdad. Fernando, van a caer presos. Mira. Lo estoy avisando aquí. Yo te voy a decir lo siguiente. Me lo dijeron yo no lo varios creo. abogados yo no lo que son creo, amigos míos. Y no creo tampoco que sean tan tontos de cuando reciban algún tipo de beneficio para vender las supuestas convicciones que tienen. Puedan variar el patrimonio de forma visible. Eso deja huella, Fernando. Eso deja huella. Podrá dejar huella, pero después. Bueno, después es lo mismo, se persigue después. En lo inmediato no va a dejar ninguna huella. Y de seguro que si van a recibir algún tipo de incentivo económico va a ser en efectivo. Es mucho dinero. Ajá, ¿y dónde lo van a gastar? Lo gastarán. Ajá. Sí. Está bien. Y harán cambios. Yo le estoy diciendo que eso pudiera tener alguna efectividad. Yo estoy informando lo que me dijeron varios abogados, creo que 4 o 5 ya me han dicho lo mismo. Y yo les pregunté, ven acá, ¿y cómo ustedes demostrarían ese soborno? Dicen, no. Quien tiene que demostrar de dónde sacó
los recursos para su cambio de estatus económico es el supuesto sobornado. Porque la ley de lavado de activos obliga, y voy a repetir, a los sujetos obligados, se llama así, los sujetos obligados son funcionarios públicos, agentes del Estado, bueno, muchísima gente, incluso abogados y contadores, están obligados a demostrar, y no el acusador demostrarles a ellos. Eso ahí, como se dice técnicamente, la inversión del falo de la prueba. Yo estoy hablando porque me lo dijeron, dije 3 o 4, son 5 que me han dicho eso. Y es un asunto que pudiera ser viable o no viable. Ojalá se pudiera sentar un precedente al respecto, porque aquí hay que ir desenmascarando a la gente. Aquí la política tiene demasiado vicios. Y entonces, a veces a uno como que lo engañan, a la población dominicana, a la sociedad dominicana, la engañan en su cara. Nadie dice nada ni hace nada. Es como dicen en el campo, te venden y te ponen a cargar el dinero. Así mismo es. Entonces, tú ante una situación de esta naturaleza, lo único que puedes abogar es porque algún día haya luz. Algún día alguien haga algo. Y ojalá que el que lo haga tenga la suficiente moral también para hacerlo, porque ese es el problema en República Dominicana. Ahora mismo tú no conoces cuáles son la gente que ciertamente pueden ostentar el rango de honestidad. Es el problema, que a veces el que tira la piedra tiene el techo de cristal y de allá le tiran un peñón y le rompen el techo. Sí, así es. Es un problema serio. Que esta sociedad tiene que resolver eso si queremos encaminar nuestra nación, si queremos crear una nación, porque todavía no tenemos una nación. Porque tenemos una república con un país, que es un territorio, etcétera, etcétera. Nación no tenemos, porque no hay conciencia de eso. Ni conciencia, ni respeto por la institucionalidad. No. Que es por ahí donde empieza la nación. Claro. Y la nación empieza por la conciencia ciudadana, Sí. por la creación de ciudadanos. Y nosotros somos habitantes, no somos ciudadanos, lamentablemente. Vamos a la pausa y venimos de inmediato, porque ayer la Iglesia Católica tiró un misil contra la llamada política de equidad de género. Qué desastre, ¿eh? Venimos ahora. Son tanta la gente que opinan de eso. Seguimos en geopolítica. La Conferencia del Episcopado Dominicano emitió ayer un documento que los medios llaman carta pastoral, pero no es una carta pastoral, es un documento de la Iglesia, que son cosas diferentes, aunque el contenido es lo que importa. Sí. Mediante el cual los obispos se pronuncian en contra de la ordenanza del Ministerio de Educación, que establece la llamada Educación de género. política de equidad de género en las escuelas, y los obispos y también los evangélicos. Vimos un avance de noticia ahorita con un líder religioso evangélico. También están en contra de la implementación de esa ordenanza. Pero aquí yo me voy a criticar, e imagino que tú también te vas a criticar como medio de comunicación, como periodistas y como informadores y como quieran llamarle. Tú has visto una gran horas y horas de comentarios sobre La ordenanza. ¿Tú conoces la ordenanza de manera íntegra? No. Íntegra no. ¿Algún medio la ha comunicado de manera íntegra? Hay medios que la han leído. ¿O algún medio ha dicho, ha analizado, perdón,
esa ordenanza para edificar a la población? Sí, yo creo que sí, que hay medios que Yo no he visto eso. sí, yo sí. Ayer precisamente en el Diario Libre Inés Aispun escribió un artículo sin desperdicios sobre la ordenanza. Me sorprendió porque se supone que Inés Aispun es una mujer con posiciones firmes, pero hizo una crítica bastante ponderada sobre esa ordenanza. Creo que es un artículo que no tiene desperdicio, te invito a que lo busques. Sí, yo no lo leí el Diario Libre ayer. Alguien me envió por WhatsApp y lo voy a leer ahorita. Sí, y ella le hace críticas punto por punto a esa ordenanza en un artículo que, vuelvo y te repito, no tiene desperdicio y que toca cada una de las aristas que esta ordenanza quiere tratar de impactar. Pero yo, básicamente, que no he leído, y tengo que admitirlo, la ordenanza completa, lo poco que he leído, o lo que he leído, no lo poco, no, lo que he leído, te puedo decir que yo mismo estoy conteste con este tipo de mandato. Uno no puede pescar de ser más conservador de lo normal en una sociedad conservadora como la que tenemos. Sin embargo, Que la han llevado a ser conservadora. bueno, nosotros estamos en una sociedad conservadora hace mucho tiempo en eso. Nos han llevado, pero tenemos tiempo y parece que esa posición es cómoda. Pero no es criticar la posición o no, sino que aquí a veces se toman decisiones sin tomar en cuenta el contexto sociocultural de la República Dominicana. Nosotros somos compradores de recetas foráneas. Sí. Y nunca nos hemos puesto a elaborar una normativa que realmente que salga de las entrañas de los dominicanos. Y muchos dirán, es que no tenemos creatividad. Y yo creo que sí que la tenemos. Claro. Lo que pasa es que es muy cómodo comprar esas recetas foráneas a cambio. Copiar y pegar. Sí. A cambio de una supuesta ayuda, cooperación. De cooperación, exactamente. Sin embargo, yo siempre me he quedado en el hecho de que desde que yo nací hasta ahora, solamente he conocido dos géneros. Todo lo otro es invento. Tú sabes que ahora hay me topé el otro día una aplicación, o sea, un formulario. Application, eso es anglicismo, una aplicación. Una application. Un formulario. Hombre, no. Sí, así mismo. Hombre, mujer, otro. Hace mucho. Yo dije, pero ven acá. Hace mucho que hay un formulario así. ¿Y esta locura? Tú sabes que en la redacción del Caribe, de los años 80, cuando yo me iniciaba, nosotros implementamos de relajo el tercer sexo. Había un grupo que éramos muy dados a la chercha. Miguel Guerrero, que es un bromista enfermizo, siempre vive fuñendo. Tuto Mota, Rudy González, José Báez Guerrero. Éramos un grupo bastante numeroso y los más jóvenes éramos José Báez Guerrero y yo. José Báez tenía, yo le llevo un año a José. José tenía 22 o 23 y José tenía 21 o 22. Éramos unos muchachos. Los demás eran hombres de 37, 32, 34, bla, de ahí para allá. Bueno, cuando llamaba por teléfono, fulano te llaman. Decía, hombre, mujer o intermedio.
Entonces nosotros establecimos el tercer sexo en la redacción del Caribe, pero fuñendo. Pues aquí en estos formularios han implementado el tercer sexo, porque yo pregunté, ¿y qué yo voy a poner en el caso de otro? ¿Cuál es ese otro? Se implementa de forma tácita. ¿Ese otro cuál es? El tercer sexo. Pero, el problema mío es con la cuestión de los géneros, porque lo otro es preferencia, los otros son opciones. Claro, a lo cual tiene derecho cualquiera. Claro, pero es que yo entiendo que a veces le llaman discriminación a cosas que no las son realmente. Porque mira, nosotros conocemos muchos homosexuales. ¿Cuántas veces? Amigos. Amigos de uno. Amigos de uno. Muy queridos. Nunca nadie se ha atrevido a agredirlos, ni a faltarle respeto, ni nada que se parezca. Y ellos tampoco. Porque ellos se respetan. En muchos casos. Entonces, en la cuestión de la raza, por la discriminación racial, uno negro, tiene muchos amigos blancos y además de eso, las blancas son muy buenas, bastante buenas. ¿Y las negras también? Y las negras también. Y son tan buenas las blancas que hasta los médicos las recetan la carne blanca. Coma eso, porque eso no hace daño. ¿Eso es discriminación? ¿Es qué? Es lo que tú estás diciendo. No, pero yo te estoy diciendo a los médicos. Es de relajo, ¿verdad? Pero está bien, sí, de relajo. Pero lo que yo creo es que a veces a la gente se le quieren atribuir algún tipo de comportamiento que en realidad no tiene. La gente, el dominicano no es racista, el dominicano no es homofóbico, el dominicano, bueno, en cuanto a maltrato, el machismo y así sucesivamente, eso es algo que podríamos decir que es ancestral en los dominicanos. Perfecto. Pero eso ha ido cambiando con el tiempo. Sí. Porque antes tú no ibas a ver un hombre que, no, yo tengo que hacer oficio en mi casa. Si se lo dice una mujer, la mujer de una vez empieza, el feminismo empieza. No, ese es su deber, ese es esto, ese es lo otro. Cosa que desincentiva al otro cuando quiere hacer un aporte a su casa, a su esposa, a su hogar. Pero aquí queremos coger esas cosas foráneas, esos comportamientos foráneos en una sociedad que todavía nos falta mucho. Probablemente que yo no estoy tan seguro de eso, ni quiero estarlo. Los que están proponiendo unos niveles de comportamiento o de orientaciones tengan razón, probablemente. Pero la sociedad dominicana está preparada para ese tipo de cosas. Yo creo que no, pero también, y mira que yo siempre he estado en desacuerdo de estas cosas forzadas. Claro. Porque estas cosas forzadas al final del día no van a tener ningún efecto. Ahora yo entiendo que las determinadas políticas, determinadas acciones, y si queremos tener un resultado, hay que comenzar algún día. Y por algún lugar hay que comenzar. Ahora, meter las cosas así, de contrabando, de la noche a la mañana, sin una discusión previa, sabemos que hay sectores que van a estar en contra permanentemente, pero por lo menos se les ofrece la oportunidad de expresar en una discusión abierta y no sobre la base ya de un hecho consumado, cuál es su posición, plantear opciones. ¿A qué nos referimos? Bueno, que la educación, la educación está regida por un consejo, el Consejo Nacional de Educación, que es el órgano de Estado que traza las políticas educativas. Las políticas educativas no tienen que ser impuestas por el gobierno central, ni el presidente de la República, y el ministro mucho menos. Debe ser
discutir en el Consejo Nacional de Educación, donde están representados el gobierno, el Estado, instituciones del Estado, colegios, universidades, personas particulares, etcétera, etcétera. Es un consejo multidisciplinario. Entonces, esas políticas hay que discutirlas en ese consejo. Y que ese consejo, igual que como ocurre con los proyectos cruciales en el Congreso Nacional, sean sometidos a vista pública, que se convoque una discusión abierta en que todos esos sectores y personas particulares, organizaciones, expresen su parecer y no le metan a la sociedad una ordenanza de la noche a la mañana como si fuera un gol a un portero descuidado. Así no se hace política. Que así fue. Así fue. Así fue. Eso así fue un fue. gol a un portero descuidado. Creo que ese símil le pega perfectamente. Claro, fue así. Entonces, ¿qué provoca eso? Lo que ha provocado. Una reacción negativa. Sí, pero es que un tipo de decisión como esta. Y mira que he visto demasiada gente opinando al respecto, tanto en favor y en contra. Pero un tipo de decisión como esta debe ser una decisión bien aireada. Claro. Bien aireada. Para que cuando se tome, por lo menos haya el máximo o lo posible de consenso. Si no hay un consenso, no hay una unanimidad, pero por lo menos hay un consenso posible que recoja, como tú señalas, el máximo de las posiciones favorables. Exacto. Y se evitan los ruidos. Sabes que hay mucha gente que es del gobierno y favorece al gobierno y es PLDista y está en el gobierno, que se han manifestado en contra de eso. Sí. Y hay mucha gente del gobierno que también se ha manifestado a favor. Sí. Pero ni siquiera el gobierno tiene unanimidad. Porque no son cosas aireadas. O sea, hay temas que son más importantes en este momento de educación, que deben ocuparse de ese tipo de situaciones. Por ejemplo, hay un informe por ahí que deja muy mal parado a este país. Claro. Hace tiempo que lo viene dejando mal parado. Pero hay un informe por ahí que dice que... Después del 4%, es poco lo que la calidad... La matemática, los muchachos de sexto, bueno, que ya van para el bachillerato, oye, no dominan aspectos básicos de la matemática. Así es. Pero cuando hablamos de aspectos básicos es que no es ni siquiera matemática, es aritmética simple. No la dominan. Entonces tenemos una laguna enorme. Y cuando nos comparan con países, bueno, hacemos el ridículo. Pero eso es más importante que estar discutiendo que sí hay que decir que ellos y ellas. Eso sí es ridículo. Es una ridiculez. Eso es ridículo. Muchachos y muchachas. Muchachos y muchachas. Las y los. Todos y todas. Es una ridiculez que no aporta nada a la sociedad dominicana. Incluso si se quiere para el debate, ya en países más avanzados que el de nosotros, se ha discutido eso en términos lingüísticos. Y se ha dicho lo mismo que nosotros estamos diciendo aquí. Que eso es un disparate. Que eso es un disparate. Que eso es un disparate. Sí. Entonces, ¿por qué nos está pasando esto? Por querer tomar decisiones de manera aislada. Sí. Esta sociedad puede cimentarse en cimientos, valga la redundancia, fuertes, siempre y cuando prime el consenso. No buscamos el consenso, siempre queremos imponer. Usted está en la posición de imponer y lo impone. Y al final cosecha un resultado negativo. Vamos a la pausa y venimos de inmediato para completar nuestra jornada del día de hoy.
NTN Televisión, lo que tienes que ver. Bueno, el Estado Dominicano recibió ayer, o sea, el Poder Ejecutivo, por vía del consultor jurídico, recibió el título definitivo de una porción de 362 millones de metros cuadrados en la parcela 215A, que comprende lo que se conoce como Valle de las Águilas. Que fue entregado por el Procurador General de la República al consultor jurídico, producto de los fallos. De la diligencia judicial que hicieron los fallos. Y entonces hay ya el estado de propiedad, o sea, el propietario total de esos predios, según esa sentencia, que hay que recordar que desafortunadamente no es así como dice el procurador sino que todavía falta, porque hay de por medio un tema de derecho de propiedad que es un derecho constitucional, y mucha gente va a accionar ante el Tribunal Constitucional, que sabemos que en su momento, cuando emita la sentencia, un fallo definitivo sobre esto va a ser eventualmente favorable a los intereses del Estado Dominicano, pero hay que agotar ese proceso en caso de que los afectados, los alegados dueños, recurran ante el Tribunal Constitucional. Que van a recurrir. Entonces, mientras ese tramo se agota, no podemos hablar de entrega definitiva. ¿Por qué? Y es lo lamentable. Es que mientras haya un indicio de litigio, ningún inversionista extranjero va a meter un peso ahí. Eso tiene que ser dilucidado total y absolutamente para que eso tenga atractivo para la inversión de capitales extranjeros. Porque los capitales extranjeros, los dominicanos no, porque nosotros tenemos el criterio de que la carga se arregla en el camino, pero los extranjeros no. Para los extranjeros la carga tiene que estar bien montada desde el inicio y no que se arregle en el camino. Por eso ahí no ha habido un movimiento importante de capitales para la inversión, porque los extranjeros no compran problemas, no quieren litigio en su camino, quieren que al lugar donde vayan tengan la llamada seguridad jurídica, la garantía de que lo que están invirtiendo, le están invirtiendo sobre bases legales y no sobre un conflicto. Bueno, yo entiendo que el Estado Dominicano realmente recibió lo que por derecho le pertenecía. Ahora bien, no está recibiendo lo que de hecho le pertenece. ¿De quién fue la responsabilidad? De los gobiernos. Sí. Los gobiernos tuvieron una irresponsabilidad mayúscula en que aquellos que en un momento se denominaron terratraficantes se hicieran propietarios reales de los terrenos y que después estuvieran reclamando su derecho de propiedad. Porque el Estado emitió, la organización del Estado que garantiza la propiedad privada emitió una certificación donde consta que esos individuos son los dueños de ese terreno. Sí. Y me refiero al registrador de títulos. Sí, pero además pasó lo siguiente. En el momento, eso es para recrear un poco.
en un momento determinado se está creando una FIDAVI para que, un fideicomiso, para que el Estado y estos propietarios se hicieran prácticamente socios. Y el Estado le iba a dar un porcentaje de las ventas a ellos y iba a tomar otro porcentaje. Los iba a desinteresar. Sí, pero para mí, independientemente de que yo no estaba de acuerdo con los propietarios, de hecho, yo decía que era el mal menor. Sí. Era el mal menor. Yo también defendí esa, sí, y esa entonces posición. el Estado siguió cometiendo errores, porque el Estado declaró de utilidad pública los terrenos, y usted no declara de utilidad pública lo que no es suyo. Lo que es suyo. Lo que es suyo. Lo que es suyo no puede usted declararlo de utilidad pública. Entonces, si lo está declarando de utilidad pública, le está dando razón legal a los alegados supuestos o alegados propietarios de hecho. Señores, pero es que nosotros queremos a veces ponernos un traje de nación, como tú dijiste ahorita, pero nosotros somos un ensayo. Sí. Y desafortunadamente, mira, yo no estoy de acuerdo con que la forma en que fueron adquiridos esos terrenos, ni nada que se parezca. No, pues fue una estafa. Pero ahora el Estado también se está convirtiendo en un abusador y desconocedor de derechos. Porque y el está Estado haciendo eso de gratis. El Estado se está impugnando a sí mismo. Sí, pero nadie está haciendo eso de gratis. Los que pelearon ese caso no lo están peleando por amor a la patria. Hay que resarcirlo de alguna forma. Bueno, son... ¿Cuántos millones de metros son que le 50 millones, ¿no? Algo así. Sí, de metros. 50 millones de metros. Usted lo vende a pesos el metro, son 50 millones de pesos. Y usted convierte eso a dólares. Y estamos hablando de ¿cuántos millones de dólares? De pesos. Usted convierte eso a pesos. 50 millones de pesos son ¿cuánto? 1.500 millones. ¿Eh? 1.500. No, 2.552 millones de pesos. De pesos, sí. Eso es demasiado dinero. Eso es mucho dinero. ¿Tú sabes cuánto está ahí? Pero vender eso a pesos no... A 2 pesos por lo No, menos. pero a pesos. Te estoy diciendo en el caso remoto que Sí. no va a ser así. Que lo venden a pesos. Una cuota litis de 2.500 millones de pesos es una cuota litis sustanciosa. No es un 30. Bueno, la sentencia, una de las sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia, anuló uno de los... Se ha estado callado con eso. Anuló uno de los contratos de cuota litis por excesivo. ¿Ves que el amor a la patria ahí no está saliendo? Amor a cuál patria. Patria es una amiga que ellos tienen, se llama Patria. Sí. Uy, ¿qué pasó? Eso está en la historia ya de amor a la patria. No, que yo estoy haciendo eso de manera desinteresada porque quiero. Mentira, son cuentos de camino. Gracias, Fernando. Se acabó el tiempo por el día de hoy, Fernando. Así es. Hasta el próximo miércoles. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite, siempre lo va a permitir, pues nosotros no somos malos. A ustedes gracias por su atención este día. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan con EN Meridiano.